Bienvenidos a todos los que están en el Webex de hoy. Hoy vamos a tener, este es el tercer webinar de una serie de 4 eventos que se ha estado organizando desde el mes de mayo. Y hoy tenemos 3 invitados, digamos, muy de lujo. Todos los 3 son empresarios, Adolfo Nevirovsky, Susana Fiorentino y Rafael Sotelo, todos con una trayectoria muy interesante. Voy a tomarme un poco de tiempo para presentar a cada uno de ellos antes de entrar en el panel de hoy, que lleva como título Historias de éxito, con todo el tema de transferencia tecnológica, de crear valor a partir de investigaciones científicas, y espero que los que están hoy puedan aprovechar este evento al máximo, ¿no? Así que voy a empezar presentando a Adolfo Nemirovsky. Él hoy día está viviendo en Estados Unidos, en Silicon Valley. Tiene un doctorado en física teórica en la Universidad de Kansas, con experiencia en investigación asociada en la Universidad de Chicago, donde se especializó en nuevos materiales y física estadística. Ha hecho más de artículos o publicado más de 40 artículos científicos y obtenido más de 10 patentes en Estados Unidos. Como cofundador y presidente de Orbital Outpost X, que es una empresa espacial, así también a través del lanzamiento exitoso de compañías de semiconductores y diversos roles en juntas directivas en startups. Adolfo ha demostrado habilidad de fusionar tecnología con emprendimiento. Además, ha contribuido en la evaluación de procesadores de red, fundador de organizaciones como Nano Education and Training Forum, LaTeX.net, y ha impulsado una transferencia de tecnología en el ámbito científico y tecnológico. Así que, Adolfo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y compartir tus conocimientos. Ahora voy a presentar a Susana Fiorentino Gómez. Ella es científica con experiencia en bacteriología, inmunología y oncología molecular. Es actualmente profesora titular en la Pontificia Universidad Javeriana y directora del grupo de inmunobiología y biología celular. También es directora científica de DreamBio, que es una startup, una empresa de investigación en fitomedicamentos contra el cáncer, y del Kite Bandre, no sé si lo pronuncié bien, un centro de investigación agrícola. Fue designada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia y Tecnología como representante de la comunidad científica en el Consejo Directivo del INVIMA, que es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia, y su trabajo se enfoca principalmente en generar alternativas terapéuticas para el cáncer a partir de plantas. Excelente, Susana. Nuevamente también gracias a ti por estar el día de hoy. Y bueno, Rafael, ya de la familia también. Rafael es doctor en la Universidad de Vigo, ingeniero eléctrico de la Universidad de la República, y posee un máster, un MBA de la Universidad de Montevideo. Es director de investigación en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Montevideo desde el 2002 y profesor en la Universidad de la República desde 1989. Es cofundador y presidente de la startup Quantum South, que ofrece soluciones mejoradas de optimización de carga aérea aprovechando el poder de los algoritmos inspirados en la computación cuántica. Ha ocupado diferentes puestos de junta directivas en IEEE, incluyendo presidente de sección y de Conosur. Es organizador de diferentes conferencias nacionales e internacionales, además de editor de varias revistas técnicas. Rafael es hoy día miembro del comité de IEEE Entrepreneurship, que es la organización que está trayendo este panel hoy, y es el comité para Región 9 o Latinoamérica. Rafael, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Para los que están participando, los que están de asistente, recuerden que este es el tercer webinar de 4. Tenemos otro en el mes de agosto y vamos a combinar todos estos eventos virtuales en el evento presencial que vamos a hacer en Ciudad de Panamá en septiembre del 12 al 15. Así que esperamos que hayan aplicado para tener esa oportunidad de viajar a Panamá y intercambiar con especialistas en temas de transferencia tecnológica y de emprendimiento. Así que vamos a arrancar de una vez con el panel y quiero empezar con Adolfo. Adolfo, nos gustaría que nos explicaras cuáles son algunas estrategias que los investigadores tienen a su disposición para generar valor, como para empezar este panel, ¿no? Y setear un poco el contexto, cómo se puede generar valor a partir de descubrimientos, de conocimientos. Sabemos que transferencia tecnológica y la creación de startups son vías comunes, pero nos encantaría que profundizaras cómo se generan estas empresas a partir de este conocimiento, y sería fantástico también que nos pudieras compartir algunas historias de éxito que hayas presenciado tanto en Estados Unidos como en Europa. Adelante, Adolfo. Muchas gracias, Susana, y gracias a Constanza también y a el IEEE
creo que es una iniciativa muy interesante, importante lo que están haciendo. El- los investigadores y profesores tienen varias formas de compartir el conocimiento y aprovechar el conocimiento en una forma útil para la sociedad. Eh, históricamente, digamos, ha habido actividades como consultoría, que era una forma en que un profesor consultaba para una empresa, para el gobierno, que obviamente sigue siendo una forma de interactuar. Y otra forma históricamente que existe ya hace tiempo es contratos, por ejemplo, con empresas para hacer ciertos desarrollos. Eh, las formas que han surgido en los últimos años como transferencia de conocimiento, de transferencia de, por ejemplo, de propiedad intelectual, se han estado avanzando bastante, probablemente en los últimos 30, 40 años. En América Latina es más reciente. Y finalmente el hecho de formar parte y crear una empresa, ya sea en un rol de, por ejemplo, advisor, o en un rol activo, que no es tan común, pero que también se da, en el cual el profesor directamente digamos, trabaja en una compañía donde se usa el conocimiento que ha sido creado en la universidad. Así que esas esquemáticamente son las formas más comunes de participar en la creación de conocimiento de una forma activa. Dado que hay poco tiempo, digamos, no quiero extenderme mucho con ejemplos, pero solo comento muy rápidamente un par de ejemplos en los cuales estuve bastante involucrados. Hay muchos otros y Susana les va a contar de, de su historia personal, que es otro muy, muy interesante ejemplo. Eh, pero un par de ejemplos es una empresa en la cual he sido fundador, que se hizo en España, y que se dedica a hacer medicamentos para enfermedades huérfanas. Entonces, primero se creó en España, hubo dos profesores muy involucrados, luego se formó una compañía en Estados Unidos, y hubo inversores de Inglaterra, Estados Unidos, y la compañía fue adquirida por una compañía en San Francisco, en Estados Unidos, hace más o menos 2, 3 años. La compañía se llama Bridge Bio, la que adquirió, ah, y es una compañía, digamos, se ha dedicado a enfermedades huérfanas. Y el otro ejemplo, entonces este es un ejemplo muy interesante porque los investigadores vienen de la Universidad Española en las Islas Canarias, y se ha hecho una compañía hispanoamericana. Bueno, España, América. América. Ujú. El otro ejemplo es de un investigador que era profesor del INAOE, que es el Instituto de Astrofísica de México, con el cual trabajé y estuve en el Advisory Board ya hace como 10 años, que hizo una compañía que se llama Prefix y la vendió a una compañía canadiense hace más o menos 6, 7 años. Y ahora de vuelta estamos trabajando juntos en un proyecto financiado por NASA, en otra compañía en la cual, digamos, se están usando los conocimientos que en parte desarrolló anteriormente en la universidad. Eh, bueno, creo que por ahora es Súper. suficiente y Sí. No, gracias, Adolfo, por darnos esos dos ejemplos de personas que estaban en investigación en la academia y lograron tener ese éxito, ¿no? De forma exitosa, incluso llegar a otros mercados, ¿no? Y dando un poquito ese switch a la parte de emprendimientos, ¿no? Y esta pregunta se la voy a hacer tanto a Susana como a Rafael. Para cada uno de ustedes que tienen empresas, ¿cómo identificaron la necesidad de su producto o servicio en el mercado? Si nos hablaron un poco de esa etapa inicial, el proceso de validación del mercado que siguieron, ¿no? No sé si comenzamos contigo, Susana, para esta pregunta.
Gracias, Susana, y gracias por la invitación, a ti, a Constanza. Bueno, muy interesante el poder compartir esto, sobre todo porque uno piensa que es fácil y que ya está hecho y cuando se mete en el camino se da cuenta que no, se da cuenta que todo está por hacer. Y yo trabajaba o trabajo en cáncer y desde la visión inmunológica y entonces entender que el cáncer pues podría ser tratado diferente era mi objetivo. Eh, entonces, digamos que la visión principal fue académica. Y a raíz del estudio del cáncer, pues uno entiende que es una enfermedad multifactorial, que la terapia monomolecular no puede llegar a ser una alternativa terapéutica, que el sistema inmune y la activación de la inmunidad innata es una opción y que además las quimioterapias actuales inducen una alta toxicidad. Y finalmente, mirando un poco con un alto grado de curiosidad que yo creo que hay que tener, la medicina oriental ofrece unas alternativas que son muy interesantes. Entonces me inquietó un poco el ver por qué estaban tan separadas y traté de entenderlas y de ponerlas juntas desde mi visión, digamos, de medicina occidental. Y en ese momento, como que se hizo el switch. Y el switch fue que yo trabajaba en plantas en Colombia, pero desde el punto de vista, digamos, empresarial. Estaba en Francia viendo el cáncer desde el punto de vista científico y me tenía que devolver a Colombia. Entonces, el tratar de unir esos dos mundos, que era el mundo real, ¿cierto? Del cultivo de las plantas, la medicina oriental y la problemática del cáncer y la respuesta inmune, pues hizo que viera la oportunidad, yo creo. Y entonces, viendo la oportunidad, pues hicimos un poco el análisis de si estos productos podían, o este concepto, ¿cierto?, de activar la respuesta inmune con productos naturales para generar lo que llamamos en ese momento una vacuna endógena, era posible. Y a partir de eso, pues comenzamos a hablar con los oncólogos, a hablar pues con científicos también del campo para poder entender cómo este conocimiento podía convertirse en producto y cómo ese producto podía llegar al mercado. Entonces ahí yo creo que fue un poco como la identificación inicial, ¿no? De cómo poder, digamos, entender que el producto podía llegar al mercado y tocaba validarlo, pero pues imagino que hablamos de eso ahora después. Excelente. Me gustó eso que mencionaste, Susana, de hacer entrevistas con otras personas, otros usuarios como médicos, etcétera, para validar e identificar la problemática. Ahora volvemos a ti, Rafael. Lo mismo, ¿no? ¿Cómo encontraste la necesidad de tu producto y cómo creaste, o sea, cómo validaste ese producto en el mercado? Sí, gracias Susana y gracias por tu presentación y bueno, encantado de estar nuevamente en el panel difundiendo estas cosas, tratando que en nuestra América Latina que promover el espíritu emprendedor y promover los frutos de la academia, que los hay muchos, bueno, tratar de llevarlo al mercado a nivel mundial, ¿no? Entonces, yendo a tu pregunta, y fue la validación es algo que es un mecanismo distinto que el que venía contando Susana y seguramente los que contó Adolfo, pero es algo que hoy en día aparece mucho, que son los retos que ponen grandes corporaciones internacionales, ¿no? En nuestro caso fue la empresa Airbus, fabricante de aeronaves y aeroespacial, ¿no? Que propuso el Airbus Quantum Computing Challenge. Entonces nosotros estábamos en el radar con quantum computing, con computación cuántica, habíamos hecho algunos eventos, algunos estudios, y cuando surgió este desafío de computación cuántica que ponía Airbus,
armamos un equipo, que eso es lo bueno que tiene también salir de una universidad donde no solamente está el conocimiento, sino que están las personas, ¿no? Entonces armamos un equipo multidisciplinario, porque, o sea, nació en una facultad de ingeniería, pero en general éramos ingenieros, pero algunos con perfil más matemático, otros con perfil más físico y otro con perfil más eléctrico y también desde el punto de vista de negocios, ¿no? Un equipo que, bueno, llevó varios meses ese certamen y a la postre fuimos finalistas y allí decidimos emprender y seguir en el tema, ¿no? Entonces, la validación, por un lado, empezó ahí. Primero nos metimos en un tema que Airbus decía que era de los más complicados que tenía. ¿No? Fue bien que enfrentaba la industria aeronáutica, así decía el claim del challenge, ¿no? Nos fue bien, dijimos, bueno, vamos a seguir como un emprendimiento. Y ahí fue cuando realmente empezamos a aprender más del mercado y llegar a las aerolíneas. Entonces, en este tiempo hemos llegado a aerolíneas de primer nivel, de distintos tamaños, pero sobre todo a aerolíneas muy grandes, que como el tema de computación cuántica también está en el radar de todas ellas, sobre todo de las divisiones de innovación, nos ha sido fácil llegar a gente de primera línea. Y con eso fuimos validando y así fue migrando también. Hemos desarrollado otro producto que, que bueno, a veces cuando íbamos a ofrecer lo que habíamos desarrollado luego del challenge de Airbus, nos decían, eso está interesante, pero eso ya lo tenemos o eso nos interesa menos, y no tienen una que sea esto otro, y para contarlo así rápidamente, es un problema que es, o sea, la computación cuántica, una de las cosas que trae es la promesa de hacer, sobre todo problemas combinatorios, a encontrar mejor el espacio de soluciones. Entonces, en eso hay muchos en la industria, en el sector logístico, problemas combinatorios grandes y que se encuentran soluciones que de repente no son óptimas, porque no se puede buscar todo el espacio de soluciones, porque es multidimensional enorme. Entonces, aquí lo que tenemos es una herramienta que trae mejores soluciones, más efectivas. Mejores soluciones quiere decir en menos tiempo y más cerca de los óptimos o el óptimo, ¿no? Entonces, esos óptimos quiere decir eficiencias en tiempo, eficiencias en recursos, en ingresos, en uso de las personas, etcétera, o sea, según el problema. Bueno, la cosa es que cuando íbamos llegando, acercándonos a las aerolíneas, decían, y no tienen algo que es otro problema combinatorio, en poner cajas adentro de contenedores, adentro de otras cajas. Imagínense que eso es un problema, hay infinidad, dado un conjunto de cajas, un conjunto de contenedores, infinidad de maneras de hacerlo. Y aparte, o sea, incontables, ¿no? Entonces, eso hay, además los contenedores en las aeronaves no son prismáticos, sino que, bueno, tienen formas particulares por el fuselaje del avión, etc. Entonces, en eso hemos seguido trabajando y allí hemos conseguido dos primeros clientes, en parte partners, con los que hemos estado desarrollando durante un periodo extendido de tiempo, ajustando más para lo que se precisa la, digamos, la industria, ¿no? Uno de ellos es IAG Cargo, que IAG es British Airways e Iberia, y el otro es una aerolínea americana que está bajo confidencialidad aún. Así que bueno, eso ha sido. O sea, con ello hemos hecho unas pruebas de concepto, entonces es otro proceso de validación y de ir tuneando el producto de uno, ¿no? Gracias, Rafael. Lo que puedo rescatar entonces es que identificaste un cliente que tenía un problema potencialmente grande y lo que usualmente, bueno, es una de las formas en que un emprendedor podría validar su idea, ¿no? Aliarse con una empresa ancla o un design partner, como se le llama, que es un grande en la industria y que pueda apoyarse como de una startup para resolver sus problemas de forma más
ágil, ¿no? Que lo podrían hacer. Y entonces creo que eso es un claro ejemplo de una de las formas donde uno podría aprovechar todos estos, como decías, hackatones, challenges, incluso hay competencias de fondos, semillas que existen para este tipo de startups de tecnologías emergentes. Pero parece fácil, ¿no? Exactamente. Y uno diría que no, pero sencillo, ¿no? Encontremos ese primer cliente y empecemos, ¿no? Y obviamente no es tan sencillo como uno lo podría describir. Y con esto voy a continuar acá con Susana para preguntarle, en el caso de ella, cuáles fueron los desafíos más grandes que tuvo que enfrentar en su etapa inicial, ¿no? Porque muchas veces como cuando uno es investigador y empezar a decir, ok, voy a comercializar o voy a empezar a lucrar o tener un modelo de negocios, las cosas se empiezan a poner un poco complicadas, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco de tus experiencias, qué retos has tenido en esas etapas iniciales, Susana. Claro, cuando validamos realmente la idea del producto, nos dimos cuenta que nos faltaban 10 años de trabajo, porque obviamente, digamos, producir un software o trabajar en ciencias de la computación o en desarrollos matemáticos, pues depende de la inteligencia del investigador, ¿cierto? Pero trabajar en salud, yo por más inteligente que sea, pues no puedo lograr que el estudio clínico se realice en un mes. Entonces, y además toca conseguir la financiación porque pues son estudios clínicos que valen mucho. Y cuando uno está en un país desarrollado es muy fácil vender la idea, ¿sí? Pero cuando uno está en un país como Colombia, pues no es tan fácil, porque nadie cree. Y ya habíamos hablado con los clínicos que finalmente eran nuestro potencial cliente para decirles, para convencerlos de que el tratamiento del cáncer podía ser diferente, para decirles que finalmente producir fitomedicamentos era ese tema complejo de multimoléculas que tenían diferentes blancos moleculares y ellos nos pidieron pues que hiciéramos todo el desarrollo, estudios clínicos de fase 1, de fase 2 y de fase 3. Entonces, ese valle de la muerte duró muchos años y fue un paso entre la academia y la empresa, que nació como un parto, un parto difícil. Entonces, yo creo que el primer reto fue entender que eso era un proceso, que era un proceso largo, que no podíamos dejar a la academia, pero que teníamos que convertirnos en empresa, que solamente convirtiéndonos en empresa esto iba a funcionar más rápido y que tocaba conseguir fondos desde la academia y desde la empresa. Y la otra dificultad es que es fácil cuando hay una empresa ancla a la cual uno se puede agarrar y decirle, no, mira, es que yo tal, y entonces la empresa te dice, claro, ven. No, acá era arrancar de cero. Eso fue lo que nos tocó. Entonces, tocaba crear la empresa, negociar la transferencia de la propiedad intelectual, de las patentes que habían sido generadas por mi grupo, hablar con los abogados para saber cómo se creaba la empresa y en esto yo creo que el acompañamiento, en este caso de Adolfo, con quien compartimos el panel, pues fue fundamental. Es decir, alguien que esté al lado tratando de sacarte la verdad. Es como un terapeuta, ¿sí? Que te dice, que trata de sacarte de tu valle de las tristezas para decirte que sí es posible. Y esto requiere otro concepto importante, es que uno se pueda hacer acompañar de gente que no esté en la academia. Entonces, pues yo tuve la fortuna de estar con empresarios y era ver desde el otro lado del río eso que parecía ser tan difícil, que finalmente pues no era tan difícil, solo tomaba tiempo. Y tener una visión que va más allá del campo pequeño en el cual tú te mueves como investigador. Entonces hay que salir a ver el mundo. Esos son los desafíos. Y convencer, ahí sí entendí después de muchos años lo que era familia y amigos, ¿no? ¿A quién pide pedirle la plata? Y yo decía, pero la plata que necesitamos es mucha. Sí, es mucha para los estudios clínicos, pero es posible que para montar la empresa no sea mucha. Entonces ahí la familia y los amigos fueron fundamentales, porque entonces logramos hacer excisión de la empresa con un pequeño capital que nos permitió pensar como empresarios para comenzar
a buscar plata, pero de la mano de la academia. Entonces yo creo que esto fue muy importante y yo tuve que vivir ese mundo que fue convertirme en empresaria, siendo científica. Yo creo que eso no es lo ideal, pero me parece que si hay científicos que quieren ser empresarios, tienen que hacerlo, porque es un camino maravilloso. Yo lo adoro. Y yo por la mañana trabajo como científica y me levanto temprano a leer artículos y a dirigir estudiantes de doctorado y de maestría y proyectos grandes. En este momento tengo grandes proyectos del Banco Mundial y por la tarde trabajo en la empresa. Y eso permite que generar algo que es muy importante y es que la ciencia sí tiene valor y que el científico tiene que sentirse, digamos, liberado de ese karma de que la ciencia está alejada de lo que es el emprendimiento. Y sobre todo cuando son emprendimientos disruptivos, porque esos cuestan dinero, se demoran mucho tiempo y son disruptivos porque no hay nadie de quien agarrarse. Y toca arrancar de cero y los que van a generar el cambio social y el cambio en nuestro continente son los emprendimientos que nacen de la academia, en donde no hay nadie afuera haciéndolo y toca partir de cero. Entonces, bueno, eso fue lo que me tocó. Excelente, verdad que es muy inspirador, Susana, y más porque en el caso de los que están haciendo investigación, sabemos que el proceso es mucho más largo y hay que tener mucha perseverancia y sobre todo acompañarse. Me encantó que comentaste que te asesoraste de gente, de mentores de la industria para complementar y, me explico, tus skills y sobre todo de abogados, ¿no? Para toda la parte de la negociación de la transferencia de las patentes. Y yéndonos por esa línea, ¿no? Quiero seguir acá con Adolfo y preguntarte cómo ha cambiado ese panorama de la transferencia de tecnología en los últimos años y hacia dónde crees que se dirige. ¿Cómo ves las ciencias con los negocios? Sí, bueno, creo que voy a continuar un poco con, bueno, la historia que contó Susana y un poco lo que contó Rafael. Con mi propia experiencia, cuando llegué a Silicon Valley ya hace casi 30 años, en ese momento, en mi vida uno fue científico y profesor, mi vida dos fue de emprendedor. No, digamos, estuvieron separadas, aunque siempre, digamos, están vinculadas. Pero, digamos, hace 20, 30 años no, digamos, eran muy pocos los lugares en universidades donde el dinero se consideraba algo sucio, especialmente en América Latina y en el mundo hispano. No había que mezclar negocios con ciencia y si alguien hacía una empresa era porque no era un buen profesor o un buen investigador o un buen científico. Ese era el concepto muy dominante en América Latina, en España, en otros lados también, quizás no tan fuerte. Y cuando vine a California, bueno, y trabajé para un joint venture de Apple con IBM, ahí empecé a ver un poco el otro mundo. No fue una transición suave, sino que fue muy de golpe. Pero bueno, cuando volvía, por ejemplo, a Argentina, o visitaba Colombia o México, siempre la reacción era no era algo que la universidad tiene que hacer. Ahora cambió mucho, ahora la mayoría de universidades tienen oficinas de transferencia tecnológica, tienen un montón de actividades para interesar a estudiantes y profesores en emprendeduría. Las empresas grandes, bueno, como Rafael contaba, como Airbus y otras empresas tienen actividades para atraer a profesores en creación y el uso de conocimiento para problemas. Está mucho más aceptado, hay una infraestructura mucho más grande, es mucho más fácil. No digo que sea fácil y como Susana comentó,
el proceso es difícil, uno tiene que trabajar mucho y por cada vez que hay un sí hay 100 nos, entonces tiene que ser muy persistente e insistir y trabajar mucho. Eh, ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? Eh, Sí, eh, ¿cómo veías, bueno, ya lo has contestado de alguna manera, ¿no? ¿Cómo veías las ciencias con los negocios, ¿no? Creo que ya lo comentaste al principio. Si quieres bueno, complementar algo más. sí, sí, bueno, no, por eso, claro, está bien. Creo que eso lo comenté, así que creo que por eso ahora hay un interés muy grande en el mercado, digamos, desde el punto de vista de empresas y organizaciones, gobiernos, entidades de gobiernos, que existe una colaboración entre universidad, empresa y gobiernos para resolver problemas. También los problemas que tratamos de resolver son más complejos y requieren también gente que sepa diferentes disciplinas y que puedan colaborar. Entonces ese es un cambio también muy importante que está en esta mezcla que tenemos ahora. Bueno. Gracias, Adolfo. Entonces, en términos generales, hoy día hay mucha más apertura, tanto de la misma universidad como de la industria, del gobierno, para promover ese acercamiento entre ciencias, entre investigación y negocio, ¿no? Entonces, Ujú. definitivamente que esto promueve más a los estudiantes a que emprendan y voy a regresar a Rafael para preguntarte si nos puedes compartir alguna lección importante que aprendiste en tus inicios, en el desarrollo de tu startup de Quantum Soul, si tuviste que aprender algo sobre propiedad intelectual y cómo aplicaste eso en una industria como la de software, ¿no? Que digamos que es un poco diferente a lo que comentaba Susana, que es más de investigación, que requiere hacer estudios clínicos. ¿Cómo se aplicaría eso en tu caso, ¿no? Las lecciones aprendidas. Así que adelante. Efectivamente. Si nosotros la propiedad intelectual es algo que nos ha preocupado desde el principio, desde que empezamos a ver otras empresas similares a las nuestras, a la nuestra en los países desarrollados, y porque parte de la valoración es por la propiedad intelectual, por la cantidad de patentes, por los papers presentados, o sea, muchas listan los papers también de los de integrantes de la empresa como, también para mostrar el know-how, la sapiencia que hay. Pero nosotros, bueno, en esa búsqueda de cómo sería la manera correcta, por un lado, digo, de proteger la propiedad intelectual, es como decías, por un lado, en primer lugar, el tema de patentes, nosotros sobre todo hacemos software, entonces no aplica. Allí también hemos recibido, y no acá en Uruguay, sino en conferencias internacionales, a veces conceptos divergentes de universidades, oficinas de transferencia tecnológica de universidades americanas, que en algunas dicen el software se puede patentar, en otras el software no se puede patentar. El software se puede patentar si está con un dispositivo embebido o asociado. O sea, hay bastante. Entonces eso no está del todo claro. Por otro lado, o sea que por las patentes nos fuimos por otro lado, bueno, pues eso, no fuimos por la patente. El software, sí, como decía, tiene otro régimen que es el de copyright, más parecido al de derecho de autor. Y entonces también podríamos ir por ahí, pero no, el tema de hacerlo público no es algo que ahora queremos hacer. Entonces nosotros por ahora estamos con otra figura que es el que se llama secreto industrial, que puede sonar medio pomposo o esotérico, misterioso, pero es bueno que uno se guarda las cosas y si tiene que compartirlo con alguien, lo mantiene porque está colaborando de alguna forma, lo mantiene secreto. O sea, que uno trata de mantener su ventaja competitiva de esa forma. Ya veremos. Esto no es solamente, digamos, no es solamente por falta de conocimiento, sí que nos hemos tratado de asesorar y de encontrar mucho, pero
también llegamos a esto, hemos hecho 2 aceleradoras, ¿no? Entonces, rescato algo que Susana hablaba de lo que encontró en Adolfo, el consejo, ¿no? Nosotros también hicimos una cuando empezamos, que esa fue en Europa, que se llamaba IoT Tribe, que esa sobre Deep Tech, y eso era en Londres y Reino Unido. Y entonces, parte de, obviamente, allí se trata mucho. Ahora estamos en otra que es en UCLA, que se llama Starburst, es más sobre en la industria, para la industria aérea, aeroespacial. Y claro, obviamente en ambos casos se trata mucho de la propiedad intelectual y obviamente que el consejo para el que tiene un dispositivo, un proceso, eso sí es patentable y que busque la manera de patentarlo, ¿no? En nuestro caso no es el caso, entonces estamos trabajando de esta forma, que fue el asesoramiento que hemos recibido en estas aceleradoras en las que hemos participado. Entonces, eso por, por nuestro lado, ¿no? Excelente, sí, siempre ha sido un tema en la industria del software también, ¿no? Y lo de las patentes siempre es un reto, ¿no? Así que súper que nos puedas compartir las estrategias que lograste con las capacitaciones de las aceleradoras. Voy a seguir acá entonces con Susana para preguntarte, bueno, esta es una pregunta un poco más abierta, ¿no? ¿Cómo identificas las ventanas de oportunidades que hay entre las ciencias médicas y las necesidades del mercado, ¿no? Pues es un tema difícil, ¿no? Porque uno identifica algo porque finalmente tiene la curiosidad del gato, ¿cierto? Yo tengo un gato, tengo 2 gatos, un gato macho y un gato hembra. Y el macho es sumamente curioso y es propio de su naturaleza y además es un gato rubio. Y estuve leyendo y los gatos rubios son enormemente curiosos. Entonces, contestando la pregunta, yo creo, y lo he trabajado mucho con mis estudiantes, identificar una ventana de oportunidad, ya sea en ciencia o en mercado o en lo que sea, requiere de una gran curiosidad. Eso está unido a un gusto personal. Entonces, yo creo que uno debe fomentar ese gusto personal por la curiosidad. Y además, el convencimiento de que las ciencias básicas, pues no son tan básicas. Finalmente, todo lo que uno hace en ese gran espectro de lo básico a lo aplicado sirve de algo. Yo creo que es que el ser humano a veces no es capaz de ver para qué sirve, ni cuándo va a servir. Hoy, dentro de 5 años o dentro de 100. Entonces, identificar la ventana de oportunidad requiere un poco el darse cuenta que lo que uno hace tiene un espacio en el mundo. Eso me pasó a mí. Yo creo que el vivir varios aspectos de la personalidad del ser humano, del científico, pero del ser consumidor de tecnología, del ser que va al mercado y hace mercado y compra cosas, hace que se haga preguntas desde ese otro lado del río y pueda ver que todo está finalmente vinculado, ¿sí? Me acuerdo de un programa divino que pasaban en Francia y yo lo veía con mis hijas, que se llama La ciencia detrás de las cosas. Entonces, cuando uno cae en cuenta de que todo lo que estamos haciendo tiene ciencia por detrás, pues hace que identificar una ventana de oportunidad sea muy fácil, ¿cierto? Y que uno tome la decisión de quedarse o no en uno de los eslabones de esa cadena de generación de conocimiento. Ahora, me parece que no todas las personas tienen que hacerlo todo, ¿sí? Si a ti te gusta la ciencia básica, la ciencia está ahí, pero yo creo que nuestras universidades, en nuestras OTRIs en Latinoamérica y en el mundo, tienen que generar esos espacios de conversación en los cuales el científico diga lo que está haciendo, el que está en el mercado diga lo que necesita y hay alguien que está en la mitad que actúe como interlocutor en la mitad de esos dos mundos
y que entienda la dinámica de cada área. A mí me tocó convertirme un poco en ese interlocutor viviendo los dos mundos, pero pues yo creo que no es óptimo. Y me parece que el entender, digamos que la cuádruple hélice, que en este momento es la quíntuple hélice, ¿cierto? Existe y es real y va más allá del papel. En estos días salía un artículo muy interesante aquí en Colombia a raíz de la bioeconomía, ¿cierto? De la cual todo el mundo habla, en todos los continentes. Y decía, la bioeconomía debe dejar de ser un discurso para convertirse en una realidad. Y en los diferentes actos o actividades académicas, científicas o empresariales en las cuales me invitan a hablar de bioeconomía, pues yo les digo, la bioeconomía hay que hacerla, no hablarla. ¿Qué significa eso? Es sacar productos a partir del conocimiento. Entonces, la ventana de oportunidad, en el caso de los pacientes con cáncer, es que hay que mejorarles su calidad de vida. En el caso de los agricultores, es que ellos tienen que mejorar su calidad de vida. ¿Cómo lo hace cada uno? Pues el agricultor produciendo algo que sirva y el paciente siendo receptor de esos productos, que pueden ser muchos. Y además, un último mensaje es que esa ventana de oportunidad con el mercado en nuestra América Latina, que le hace falta evolucionar, es que el Estado a veces le pide a la empresa que invierta en investigación. El investigador sataniza a la empresa. Y entonces todos parecen enemigos y no amigos, ¿cierto? Y son finalmente velocidades de trabajo diferentes, que cada velocidad no se debe mezclar, solo se deben conversar. Entonces, yo creo que cuando uno entiende un poco esas dinámicas, las ventanas de oportunidad de cada una de las áreas del conocimiento son fáciles de identificar. Gracias, Susana. Yo creo que también es súper importante eso, lo que comentabas, ¿no? De exponer esas oportunidades, esos espacios para que los investigadores puedan descubrir ese potencial o interés, ¿no? Si quieren dedicarse a un camino, a ser empresario o a transferir el conocimiento, ¿no? Yo creo que esos espacios son sumamente importantes. Ya casi nos quedamos sin tiempo, cortos de tiempo, así que voy a cerrar, digamos, con un espacio para cada uno de ustedes, tomando en cuenta todo lo que hemos conversado hoy y el papel que juegan cada uno de los actores de un ecosistema, academia, industria, el investigador, las oficinas de transferencias, los OTRIs o TTO, o en inglés Technology Transfer Offices, tomando toda esa simbiosis que tiene que existir. Quisiera que cada uno cerrara con un mensaje final de forma conclusiva, ¿no? De lo que conversamos hoy. No sé si empezamos contigo, Adolfo, un último mensaje. Sí, a ver, digamos, creo que, como estaba diciendo antes, la complejidad que hay en la economía, digamos, requiere cada vez un acercamiento más multidisciplinario. Eh, Esa es la naturaleza misma de los problemas que hay que resolver. Creo que en este momento se entiende desde academia, empresa eh, y del gobierno la necesidad de colaborar. Todavía es muy difícil, creo que como se ha discutido en el panel, todavía las partes todavía no se entienden, hay muchas diferencias culturales, diferencias de prioridades, diferencias de tiempo. Y, digamos, o sea, las oportunidades son mucho más grandes, las dificultades siguen siendo todavía muy grandes. Creo que para jóvenes estudiantes y profesores es una oportunidad muy buena, en particular conectarse y tratar de entender con la industria, con empresas importantes, qué problemas tienen, ver si pueden trabajar juntos o resolver problemas, y conectarse con líderes, con los centros más importantes, porque también hay un gap grande, o sea, que América Latina todavía va mucho más atrás de lo que puede ir Estados Unidos, y Europa va más atrás que Estados Unidos también en el tema. Entonces, es importante conectarse
con profesores investigadores. Hay muchos latinoamericanos en Estados Unidos y en Europa también. Y esas colaboraciones son un apoyo muy grande para poder lograr hacer desarrollos que tengan impacto y conseguir dinero y eventualmente armar empresas. Bueno, gracias por la invitación y suerte a todos los, ¿no?, emprendedores o los que quieren ser emprendedores. Gracias, Adolfo. Ahora, Rafael, ¿algún último mensaje? Sí, mira, en primer lugar, tener confianza en los conocimientos propios y del equipo y apuntar a problemas grandes. Para que valga la pena hay que ir a problemas grandes y que sean valiosos encontrar una solución. Entonces, eso, tener confianza, y hay mucho talento en América Latina, y tratar de resolver problemas globales. Y el otro tema que estuvo sobrevolando, que no lo hablamos, me parece, explícitamente, es el tema del equipo. Susana, cuando hablaba de su doble rol, y eso yo creo que no es para todo el mundo. No todo el mundo tiene la capacidad de hacer las dos cosas que estamos hablando acá: ser un buen investigador y ser un buen gestor, ¿no? Yo estoy más del lado investigador. Tengo un MBA, aparte muchos años trabajé en la industria y fui gerente de ingeniería en un canal de televisión, empresa de cable, etcétera. Pero bueno, me gusta más la investigación. Sin embargo, tengo un socio, y ahí encontré, y ahí de vuelta voy al tema de la confianza, ahora no en uno, sino en otros. Tengo un socio que también es ingeniero, pero viene del mundo especialmente empresarial y en negocios globales. Entonces, en el sector de tecnología de la información, y entonces también nos entendemos bien. Tenemos distintas énfasis en algunas de las cosas, pero yo creo que eso es otro mensaje que puede servir para investigadores, para académicos, que crean que tienen algo valioso, pero de repente, o no digamos, que se apoyen en otra persona que quiera llevarlo más al mercado, que tenga una visión más de mercado, ¿no? Entonces, eso, a veces uno piensa que tiene algo muy valioso y lo quiere guardar para sí, y bueno, no, también se hace junto con otros, ¿no? O uno no necesariamente tiene que poder llegar a hacer todo. Así que ese serían esos dos mensajes finales. Gracias, Rafael. Ahora, Susana, un último mensaje de tu parte. Gracias, Susana. Sí, recuperando un poco las palabras de Rafael, digamos que yo no quería estar sola, pero me tocó comenzar, pero después el equipo se conformó y somos 9. Y dentro de esos 9, entonces yo tenía la idea de que alguno iba a asumir el liderazgo y me iba a dejar hacer ciencia tranquilamente. Pero ahí me di cuenta que no, y yo creo que Adolfo se acuerda muy bien de eso, porque finalmente, habiendo en mi equipo especialistas en finanzas, en propiedad intelectual, en transferencia de tecnología, en mercados, y fuimos soltando poco a poco el liderazgo en la empresa, pero no sé por qué, y después me di cuenta que en muchos de los emprendimientos ocurría eso. Siempre me tocaba a mí estar al frente presentando el tema y buscándolo. Y mi marido es empresario y tiene empresa en Latinoamérica y en Europa. Y al final, después de que él me quería sacar, digamos, de la cosa, diciendo, no, tú haz ciencia y alguien que se ocupe, al final me dijo, no, es que finalmente eres tú la que vende. Eres tú la que vende tu idea y eres tú la que puedes llegar a convencer al que te va a dar la plata o al que va a trabajar contigo. Yo sigo pensando como Rafael que este no es el panorama más óptimo, pero eso me hizo encontrar algo que yo creo que sería un mensaje muy importante para los emprendedores. Algo que descubrí hace poco y que no existe, por lo menos en Colombia y en muchos sitios que yo he evaluado, y es la escuela de CEO. Es decir, la estructura de transferencia de tecnología en las universidades, en donde
el investigador tiene su idea y quiere convertirla en empresa o quiere transferirla, y la universidad le ayuda a conseguir un CEO emprendedor que viene de una escuela de emprenderismo, eso no existe. Si yo lo hubiera encontrado hace 4 años, lo hubiera puesto de CEO en mi empresa. Entonces, un mensaje es, busquen al CEO que puede ayudarles a sacar esto adelante. El segundo es que el científico tiene que entender que la ciencia depende de fondos públicos y que los fondos públicos pues vienen de alguna parte. Es decir, que el Estado debe generar valor y ese valor se genera a través de la transferencia de tecnología, entre otras. Es decir, hay actividades primarias, actividades secundarias a ese conocimiento. Entonces, prácticamente el conocimiento que se vuelve empresa genera valor y ese valor se revierte en la ciencia. Insertarse en esa cadena de valor como emprendedores y que los estados puedan ponerle a ese emprenderismo cada uno de los eslabones bien establecidos, yo creo que va a hacer que esto realmente sea disruptivo en nuestro continente. Gracias por la invitación, Susana, y mucho éxito a los que están conectados y quieren tener empresa. Sí, bueno, yo tengo unas notas que quisiera resumir, pero lo voy a dejar al final. Tenemos 2 preguntas que creo que no tenemos un par de minutos, quizás unos 2 minutos para contestar cada pregunta y se los dejo a criterio de ustedes quién la quiera contestar, ¿no? Yo tengo una que la está preguntando Juan. Él dice, bueno, ¿cómo obtener fondos antes de un producto, antes de que el producto salga al mercado? Por ejemplo, en el caso de la salud, yo me imagino que esto es para ti, Susana. ¿Cómo se puede obtener fondos mientras se obtienen permisos de las entidades reguladoras? Esa es la pregunta de Juan. Ok, entonces muy rápidamente te contesto. Hay grants que desde la academia, pues uno tiene que seguirlos manejando. Yo tengo ahora un proyecto grande del Banco Mundial que nos hizo llenar un poco ese vacío del Valle de la Muerte. Si no, no vi posibilidades, pero este grant nos ha permitido ya acercarnos a la industria farmacéutica local que está interesada en los productos. Entonces yo diría que los fondos públicos en esta etapa son muy importantes para dar una respuesta corta. Súper, gracias. Entonces, ahí siguiendo la misma línea, la segunda pregunta es de Karen Arana. Ella comenta, ya que en los webinars anteriores hemos hablado mucho de las oficinas de transferencia de las universidades, ella pregunta, en base a la experiencia de ustedes, no sé si de repente esto es para Adolfo, ¿consideras que las oficinas están cumpliendo con su rol o crees que pueden tener un papel más activo? Bueno, las oficinas en América Latina son bastante recientes, o sea, tienen pocos años y el problema es, bueno, un problema es que no tienen un conocimiento de cómo funciona un sistema emprendedor dinámico. Por ejemplo, en Estados Unidos la oficina de Stanford funciona mucho mejor que la de la Universidad de California, aunque la Universidad de California es muy buena, comparada a la que puede haber en América Latina y en Europa tampoco son tan buenas como pueden ser las de Estados Unidos. Entonces, América Latina en general, yo diría, todavía le falta mucho por aprender, porque el ecosistema todavía está aprendiendo. Entonces, yo he tenido personalmente muchísimos problemas con licenciamientos en América Latina. Bueno, Susana tiene una historia larga, yo tengo muchas historias de muchos proyectos que han caído y tenían propuestas muy buenas de inversores en Estados Unidos, pero no conseguimos licenciar tecnología. Entonces, mi recomendación es, digamos, trabajar con la oficina, pero también uno tiene que tener un poquito, si tiene contactos con el exterior, colaboradores en el exterior, tratar de entender, y ahí es donde viene lo que dice Susana, ser emprendedor quiere decir que hay que hacer cosas fuera del sistema. Si hacemos todo dentro del sistema va a ser muy difícil salir y tener éxito. Entonces, trabajar con la oficina lo mejor que se pueda, pero buscar otra gente con experiencia
que sea parte del Advisory Board y gente que puede estar fuera del país, en Estados Unidos, Europa, o que ya haya tenido éxito localmente con eso y colaborar y que los ayude también a trabajar en Ahí, licenciamiento. si me permite, ahí Adelante. yo como gestor universitario, como gestor, siempre, o sea, también hay que tener una perspectiva de, claro, esto cuando decías, bueno, a veces trata de hacer valer mucho el derecho de la universidad o lo que sea, entonces, y se mata el germen de lo que hay. Puede Ujú, pasar, ¿no? Que es lo que relataba Adolfo. ujú. Entonces, nosotros hemos tenido ahora como gestor al revés, una actitud más permisiva, ¿no? El día que, bueno, la universidad vea, bueno, está, uy, la plata que se Ujú. perdió, bueno, ahí que cambie la política, pero en principio tratar de ser permisivo con los Ajá. gérmenes que aparecen, ¿no? Claro, eso creo que es muy, muy importante lo que decís, Rafael. Ujú. Mm. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que aquí contestamos todas las preguntas y voy a resumir sus mensajes finales. De los tres, yo puedo comentar que a pesar de las diferencias culturales y objetivos que existen entre América Latina y Estados Unidos, por ejemplo, eh, existen muchísimas oportunidades para colaborar. Entonces, como dice Rafael, hay talento en América Latina. Es importante tener confianza en los conocimientos de los equipos para apuntar a resolver problemas grandes y globales, ¿no? Y sobre todo, llegar a generar valor a través de la investigación. Y también me cierro con esta idea donde no necesariamente todos los científicos o investigadores van a terminar siendo empresarios, por lo que es importante tener ese socio de la industria, ese socio empresario que pueda ayudar a llevar las ideas al mercado y sobre todo apoyarse de las oficinas que a pesar de ser relativamente nuevas en América Latina, las OTRIs o las oficinas de transferencia de resultados de investigación, se pueden implementar ideas, ver casos de éxito de otros países, implementar esas, por ejemplo, lo que mencionaba Susana, como las escuelas de CEOs, y conectarlas con líderes de empresas para que puedan asociarse y crear empresas juntos, o tomar ideas de incluso oficinas de otras universidades exitosas, tener ese contacto. Así que yo, con estas ideas que son muy valiosas, cierro el panel sin antes agradecer a Rafael, a Adolfo, a Susana por haber compartido con nosotros en su tiempo y compartido sus experiencias. Y quisiera cerrar esta presentación para recordarles que tenemos otro webinar, que es el cuarto, que va a ser el último webinar de la serie. Y ese webinar va a estar liderado o presentado por Constanza Nieto, que creo que está por aquí conectada. Ella nos va a compartir sobre todas esas vías que existen para transferir o crear innovación a partir de las invenciones, ¿no? Y yo sí quisiera también rápidamente, me gustaría hablarle del evento de Panamá que vamos a tener en septiembre y exhortarlos a que apliquen. Lo tengo acá abierto. Tengo acá el lugar va a ser en el Hotel del Panamá. Como les comenté, tenemos una semana entera de emprendimiento del 11 al 15 de septiembre. Este evento no tiene costo de participación, es decir, que gracias a los aliados como Senacido, UNESCO y Triple Emprendimiento, vamos a traer a diferentes especialistas a Panamá. Lo que sí son internacionales tendrían que pagar su pasaje para llegar a Panamá, pero una vez en Panamá, ustedes tienen, digamos, los costos cubiertos. El lunes vamos a arrancar con un workshop práctico sobre transferencia tecnológica, así que también los que trabajan en universidades son más que bienvenidos para participar y aplicar y aprender todas esas ideas innovadoras de otras oficinas o de expertos. Tenemos una recepción el día lunes en la noche para presentar las mejores ideas. Vamos a hacer por primera vez un showcase, que es una idea de Constanza, un showcase de proyectos científicos y vamos a invitar a aliados de la industria para que vengan y puedan ver las diferentes ideas de investigación que se están dando en Latinoamérica. Y luego entonces del 12 al 15 de septiembre, que es del martes al viernes, vamos a tener el evento de taller de emprendimiento, que esto ya más enfocado a crear startups. Son 4 días intensivos para validar ideas de negocios, crear un link Canvas, presentar un modelo de negocio financiero, prepararse para un pitch. Va a haber un concurso de pitch el día viernes
y con eso se cierra el evento. Así que para los que nos están escuchando y conocen a personas que aplican para este evento, no tiene costo, pero tienen que aplicar para que puedan ser considerados, ya que solamente tenemos 50 cupos para cada actividad, ¿no? Y la idea es que participen internacionales y nacionales del país. Así que bueno, con esto, cualquier duda que tengan, ustedes me pueden escribir al correo para hacerles para darles respuesta a cualquier consulta. Igual aquí también Constanza y Rafael, Juan y Roxana, que están en la audiencia, también son parte del comité, somos los organizadores de este evento que traemos por primera vez a Latinoamérica con especialistas de diversos países, así que aprovechenlo y bueno, con esto cierro y muchísimas gracias a todos por haber participado el día de hoy y los esperamos en el próximo webinar que va a ser si no me equivoco, Constanza, va a ser en agosto 18, ¿verdad? O no sé si tiene la fecha por allí cerca. 15, creo. 15 de agosto, sí, 15 de agosto. Así que igual se están registrados, van a estar, si participaron en este evento, van a recibir el correo de Recorderis para que se registren. Sí, es el 15 de agosto, misma hora, así que los esperamos y bueno, nuevamente muchas gracias a todos por haber participado el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias. Suerte. Gracias por la invitación. Chao. Chao.